Buenas tardes y bienvenidos. Vamos a estar en petit comité, pero bueno, por los fríos estos es comprensible, ¿no? Y pues nada, agradecer a Antonio Rincón de nuevo que haya contado conmigo para la presentación de su libro. Llevamos ya una larga trayectoria de colaboración y presentaciones. Empezó en 2014 con su libro Vientos de ayer, que tuve el privilegio y el honor de ilustrarle. Después ya en el 20 tuvimos la novela Una herida en el tiempo, que también le presenté. Y luego ya en el 22 Los cuentos pendientes, que lo presentamos aquí y también en el Ateneo de Sevilla. Y ahora pues tenemos un nuevo libro de Antonio, que es El cascabel de la serpiente, que es el que nos convoca esta tarde aquí. Antes que nada, bueno, agradecer también al concejal de Cultura, a Manuel Carvajal, por cedernos este local, estas instalaciones del ayuntamiento, y por estar también con nosotros esta tarde. Y antes que nada yo quería dedicar un recuerdo a alguien que se nos fue recientemente, concretamente el día de Navidad, un día muy señalado, y que fue un gran hombre, un gran maestro, digno, decente, íntegro, un gran maestro y un hombre de la cultura, de los palacios, que puso negro sobre blanco la historia, lo poco que se sabía de la historia de los palacios, la puso él en papel, y desde entonces pues se ha ido aumentando con nueva gente, con nuevos historiadores más jóvenes que él, y se está poniendo en pie la historia de los palacios. Me refiero naturalmente a don Antonio Cruzado González, que que nos dejó estas Navidades, y yo quería dedicarle en este acto un recuerdo en su memoria. No sé si Antonio, que fue también amigo suyo, quiere añadir algo. Sí, sobre Antonio Cruzado. Sí. Bueno, Antonio tenía 3 años más que yo, y cuando estudiaba con don Diego Llorente, él estaba en cursos superiores, pero me ayudó. Era una bellísima persona, un hombre muy culto, luego fue alcalde de los Palacios varios años, tiene 15 o 20 libros publicados, siempre de su pueblo, siempre de este pueblo. Bueno, pues Antonio me ayudó. Yo venía de leer tebeos, novelitas del oeste. ¿Cuántos muertos en esas novelas del oeste? Miles de muertos. Y harto, era ya un adolescente y conocí a Antonio, estaba en la misma clase con don Diego, pero aunque era un curso superior. Y él me dejó los primeros libros, no lo puedo olvidar. El primero que me dejó fue un libro de Manuel Arcón, Los Dueñas, maravilloso, luego de Miguel Delibes, El Camino, en fin, y me introdujo directamente en la literatura, de verdad, la literatura, la narrativa buena. Y luego tuvimos una amistad, no nos hemos visto mucho. Hace 3 días antes de morir estuve en el hospital, me informé, estaba ingresado y fui a verlo, en el Hospital San Juan de Dios, y estaba ya intubado, en fin, estaba mal. Y estuvimos hablando un momento, era pena, podía entender, pero lo vi 3 días antes de morir. Y Antonio ha sido un personaje y lo queríamos muchísimo. Don Diego, el maestro, tenía una confianza con él tremenda y lo quería muchísimo. Un personaje de este pueblo, en la política, en la literatura y en la amistad. Todo eso lo que yo. Y aquí, además, lo digo aquí, lo nombro aquí, lo refiero aquí, porque aquí digo, descubrí la literatura, lo que acabo de deciros ahora, siendo muy joven, e inducido a la lectura por Antonio Cruzado, leyendo las obras maestras de ilustres artistas.
lo que él, las primeras que me dejó y luego a los que yo fui comprando, hasta reunir una biblioteca extensa que tengo. Pero él fue el que me inició, toma de esto, interesante. Y así fue. Ha sido un maestro en el sentido más amplio de la palabra. Sí. Bien, pues entonces entramos ya en la presentación del Cascabel de la Serpiente, que es el título de este libro de cuentos de Antonio Rincón. Decía Juan Ramón Jiménez, toda una referencia para quien les habla, que la amistad es mala entre poetas, entre artistas, porque trae una condescendencia excesiva. Claro, el peligro de presentar a alguien conocido, no ya conocido, sino con una larga amistad como la que tenemos, pues hay que tener mucho cuidado también en no caer en el halago fácil, sino decir simplemente lo que queremos transmitir, que es el contenido de este libro que él nos trae hoy. Así que se trata de una edición muy cuidada, como todo lo que viene haciendo últimamente Ediciones Pangea. Y bueno, recientemente he traído una cita dedicada a los editores. Recientemente se ha celebrado la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México, y el presidente de Planeta, José Creueras, un apellido un poquillo raro, decía en esta Feria Internacional que el trabajo de los autores se hace en soledad, con mucho esfuerzo, trabajo que, como si fuera una parte de ellos mismos, finalmente entregan al editor. Así, lo que los editores hacen es corresponder humanamente a la confianza y el talento que los autores le entregan en cada texto. Pues para los editores, aquí representado por el amigo José Peña Fierro, nuestro reconocimiento y agradecimiento por la labor que hacen. Y la portada, como decía, es una portada muy atractiva, bueno, ya lo estáis viendo ahí, que alude explícitamente al contenido del libro y de un cuento en particular. El cuento que se llama precisamente El Cascabel de la Serpiente. Nos gustaría brevemente, Antonio, que nos dijera pues cómo se llegó. Bueno, es un diseño, tengo que decir también, es un diseño de Darío Delos para Pangea, y me gustaría que Antonio brevemente dijera cómo parece que sugirió el título, ¿no? El título, bueno, el título y el diseño, sí, ¿no? A ver, este libro ni hay serpiente, ni hay cascabel, ni nada de eso, ¿no? Me gustó el título porque es llamativo. Lo que pasó es que yo, una vez que lo elegí, hice un dibujo, y dibujo muy mal, pero hice una culebra como pude, y eso sí, en primer plano un cascabelito, un cascabel de la serpiente. Y se lo di a nuestro amigo Peña, y este buscó a este amigo Delos, ¿no? Darío Delos, ¿no? Y ha hecho una maravilla. Esto no era lo que yo le presenté, una serpiente, que aquello no era ni una culebra, vamos. Y ha hecho una maravilla, una portada preciosa. ¿Por qué el título? Pues, se refiere a un cuento, creo que es el número 6, El Cascabel de la Serpiente. Ahí no hay serpiente ni hay cascabel, pero hay un artilugio sonoro, una alarma, que bueno, va a aclarar por qué ese título es así. Hay un atraco y hay un asalto a una casa particular, en fin, no voy a contar más, hay que leerlo. Pero no hay cascabel, pero sí hay un adminículo, una cosa que suena y avisa, en este caso el cascabel te avisa, claro, que es un cascabel de la serpiente. El cascabel suena cuando se acerca un animal inofensivo y te dice el cascabel, oye, que
ten cuidado, que yo que muerdo y mato. Y una persona igual, si cualquiera que se acerca, el cascabel te avisa antes de morderte. Aquí pasa lo mismo, no es un cascabel, es un chivato. Y dice que, bueno, ¿qué ocurre? Que esto suena y entonces va a venir la policía, no digo más. De ahí me viene el título. Primero, por lo llamativo del nombre Cascabel y Serpiente y por el cuento sexto. Sí. Lo primero que vemos en el libro es un prólogo que hace el mismo Antonio, en el que él hace una serie de consideraciones sobre la naturaleza del cuento y su propia autonomía literaria respecto de la novela. El cuento tiene unas características propias que no la tiene, por ejemplo, una novela o otro tipo de narración, un ensayo o cualquier tipo de narración en prosa. Por ejemplo, la importancia del final en un cuento, un final que debe de ser un final a veces desconcertante, incluso un final abierto, ¿no? Para que el lector pues se vea forzado a pensar qué habrá, cómo acabará esa historia o ese cuento, ¿no? Sí. Como decía Umberto Eco, hay que sugerir antes de decir. Lo que tiene aquí una cita precisamente de Umberto Eco, que abre el libro y que nos dice exactamente, o la voy a leer porque... Cuando todos los hechos resultan completamente explicables y verosímiles, entonces el cuento es falso, decía Umberto Eco. Es decir, que tiene que haber ahí como una neblina en la narración, que no, de manera que los hechos no queden totalmente claros, sino que obligue al lector a imaginar y ayudar a hacer el cuento. Como podríamos decir, ¿no? La brevedad que tiene el cuento frente a la novela, la concentración de ideas, el estudio psicológico de los personajes es muy importante en el cuento. Entonces, Antonio, ¿qué puede tener el cuento en especial como forma narrativa frente a otros géneros como por ejemplo la novela? Hay una referencia, al lado de la que tú has leído aquí, de una tal Isabel Allende, que es una mujer que nació en Perú, pero es chilena, toda la vida en Chile, y tiene más de 40 novelas escritas, un éxito millonario de libros vendidos. Y esta mujer dice, a pesar de eso, de que escribió muchas novelas y no cuentos, dice, la novela se escribe con trabajo, el cuento con inspiración. Ella misma dice, eso es así, el cuento es más corto. Entonces, la novela es un trabajo arduo de 300, 400 o 500 páginas. En el cuento no, el cuento son 8, 10, 15 páginas. Entonces ahí tienes, y a veces cuentas 2 historias, no una, 2 y 3 historias dentro de ese breve cuento. No se sabe el final. Y en la novela quizás tampoco, pero en el cuento fundamentalmente tú no sabes el final. Tú empiezas a escribir y desarrolla, aparecen los personajes que a veces te superan, dicen cosas que tú no lo has pensado, hasta te dominan y no sabes cómo va a terminar. Tienes una idea, pero luego discurre, según vas escribiendo, discurre de otra manera y finaliza como quiere el cuento, no como tú quieres. A veces acierta y otras veces no. Eso es lo que tú querías que dijera, o había una cosa más. Sí, no, simplemente preguntarte por qué grandes escritores de todos los tiempos pues han dedicado una parte importante de su obra al cuento. Claro, mira, Jorge Luis Borges, quizás el mejor escritor hispanoamericano, junto con Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, este hombre odiaba la novela, lo dice, lo expresa, no lo quería. Un pedazo de escritor que era, escribía cuentos, ensayos, historias, sabía muchísimo, era un escritor excepcional. Y sin embargo,
anatemizaba la novela, no la quería, prefería el cuento, y tiene muchísimo. Otro, por ejemplo, es que tiene muchos cuentos, este es en ruso, Chejov, Anton Chejov, el ruso tiene más de 600 cuentos escritos y ninguna novela. Bueno, hay escritores que dicen que el cuento es muchísimo mejor que la novela. Descaradamente, hay algunos. Bueno, eso, cada lector tiene ahora su propia opinión y dice que sí o que no. El cuento es más breve y tiene una ventaja que es favorable al lector. El lector prefiere terminar de leer y saber qué es lo que pasa en la historia. No es lo mismo una historia de 400 páginas que la tienes que dejar porque tienes que ir a almorzar, que te duchas, que te levantas, que vas al trabajo. No, el cuento te lo explaya todo en 5 o 10 minutos, es una ventaja. ¿Sí? Las novelas son varios cuentos en el mismo texto. Esa es mi idea del cuento. He escrito una novela también, pero se me da mejor, me prefiero el cuento, el relato. Dime más. Vamos a pasar ahora, Antonio, a la importancia de la lectura para un escritor, para un poeta. Decía Francisco Grine, que es un poeta valenciano, que a mí me gusta bastante, que los escritores, y en su caso los poetas, no dejan nunca de ser lectores, pues necesitan una continuidad en su experiencia creadora, y esta no se da solo cuando escriben, sino también cuando son receptores de la creación de otros. Y en la misma línea, otro gran escritor que acabas de citar, Borges, decía también, Borges, que otros se jacten de los libros que le han sido dados a escribir. Yo de los que he leído. Yo me jacto de aquellos que me fue dado leer. ¿Estás de acuerdo tú con lo que afirman estos grandes maestros? Es decir, que el escritor necesita retroalimentarse, si podemos utilizar ese término, continuamente con la lectura de otros. Claro, indudablemente. Es que no tiene otra explicación. El que lee mucho escribe, el que lee poco no escribe. Claro, milagrosamente tú piensas ahora y dices, bueno, el tío el griego ciego que escribió la Ilíada y la Odisea 2.000-3.000 años antes de Cristo, ¿cómo es posible? Si no había ni biblioteca, ni lápices, ni tinta, ni nada. Como esos dos libros que han inspirado muchísimos más escritores. Entonces, tú dices, esta gente no ha leído. Bueno, el propio Cervantes, que escribió en el siglo XVII, habría leído 4 griegos, 4 romanos perdidos, que es lo que había entonces, porque no había prácticamente ni libros, acababan de aparecer, y es capaz de escribir el Quijote, señores, las novelas ejemplares, pero sobre todo el Quijote, el libro más grande que se ha escrito en la historia. A los 2 meses de escribirlo no había trenes, ni aviones, ni carreteras, ni nada, y ya estaba publicado en Londres, en Inglaterra, a los 2 meses. Eso no ha pasado nunca. Y en Francia, en París. ¿Cómo ha llegado ese libro allí? ¿Cómo es posible? Un pedazo de libro. O sea que le gusta a todo el mundo. Se han hecho millones y millones de libros. Claro, ¿qué leía Cervantes? Leía, claro, pues fue un soldado en la guerra, casi le amputaron un brazo de un disparo y todo eso. Y estuvo 5 años preso en Argel. O sea que había leído los griegos que había entonces y los romanos. Y para de contar, y sin embargo ha sido una obra maestra como esa. ¿Cómo es posible? Pues algo ha tenido que leer, y mucho. Entonces, la cultura estaba entonces en los conventos. En los conventos se reunían, allí iba la gente y los intelectuales, y los que escribían libros, a veces por mandato de otros, estaban en los conventos, en las abadías y todo eso. Es inexplicable. Pero claro, la base es una lectura que me pasó a Vargas Llosa, que desde que era un niño leía, luego se fabricó una emisora de radio en Perú, Lima, y él con 14 o 15 años dirigía aquel aparato de radio y hablaba y escribía, los guiones lo escribía una cosa. Luego tiene 30 o 40 obras maravillosas. Sí, que bueno, Dios también ha dotado a estos señores
de esa capacidad literaria que no la tiene todo el mundo, claro. Pero a la base es la lectura. La importancia de la lectura, sobre todo nos acompañan 3 alumnas del IES Marisma que transmitan a sus compañeros. Hay que leer. La importancia de la lectura, sobre todo si tiene interés en hacerse escritor o poeta. Si no se lee, no se puede escribir. Y es muy importante la lectura porque nos enseña muchas cosas que no están, ahora que está tan de moda lo del móvil, pues muchas cosas que no están en los móviles, están en los libros. Es muy importante. La iglesia hemos topado, ¿no? Los móviles. Bueno, entramos ya en el corpus, en el contenido del libro, del Cascabel de la Serpiente. Lo conforman 31 relatos, si no he contado mal. 33. 33. Porque el trienio que yo pongo ahí son 3. Ah, bien, porque tú cuentas las 3 partes del trienio ese. Bien, estupendo. Con un amplio repertorio, que es lo que más llama la atención cuando uno se acerca a estas páginas, un amplio repertorio en el que aparecen múltiples personajes con sus manifestaciones, con su condición humana, las relaciones entre ellos, hombres y mujeres, seres humanos, con sus grandezas y miserias, como también dice Antonio en el prólogo, ¿no? Él dice, de estos 33 relatos, dice que como padre de estos, pues no puede decir preferencia por ninguno, porque me imagino pues que todo... La verdad es que yo cuando he ido leyendo he hecho anotaciones y lo de muy bueno lo he puesto en muchísimos cuentos, unos por la temática, otros por los personajes tan curiosos que aparecen, otros por la extravagancia del tema y del motivo, como este del tren, Manos de Seda, que es una extravagancia y de un surrealismo tremendo, tanto que el mismo Antonio tuvo sus dudas, según me dijo, en incluirlo porque tiene un fondo psicalíptico, un fondo erótico, de erotismo fuerte, sin caer en la chabacanería, pero tiene un fondo bastante, no sé si Manuel también parece que lo ha leído y le ha llamado la atención, ¿no? Es decir, el de del Mano de Seda, el personaje este que es el Ligón, el Don Juan profesional, ¿no? Que no sé ahora mismo cuál es el velo íntimo, puede ser, el velo íntimo. Sí. El del Ligón este que es un personaje también absolutamente conseguido. Entonces yo, vamos, aunque ya sé que no quiere mostrar preferencias, pero siquiera sea por los personajes que aparecen en ellos, ¿con cuáles cuentos destacaría o te quedaría? Si tuvieras que subrayar alguno. Te diría lo que digo en el prólogo, ¿no? Es muy difícil, claro. Uno, digo en el prólogo, yo, autor y responsable de todos ellos, tiene sus propias preferencias sobre los cuentos recogidos en este volumen. Pero un género literario que me sedujo, el de los cuentos, desde el momento, siendo joven, que tuve acceso a algunos de magníficos e inolvidables autores, vivos en la mente de todo lector que se precie, impulsores del despertar de mi fantasía, estimulando mi creatividad indecisa y más tarde el deseo de dar a la luz editorial algunos de creación propia, como esto que el lector tiene en sus manos. Preferencia, no sé, hay unos cuentos que han costado más trabajo que otros. Unos salen, no se sabe por qué, salen directamente, incluso en una semana 4 o 5 cuentos, otras veces te tiras un año, no escriben ninguno. Claro,
presentan dificultades, ahí está el problema. Preferencia, hay humor, porque los cuentos, a pesar de lo dramático que se presenta, hay humor también, ramalazo de humor que tienen los personajes, que no falte, en fin. Yo no sé, tú dices que yo, vamos, he destacado algunos, pero ya he citado el de Manos de Seda, con la protagonista esta que les llaman La Manijera. Sí. También me ha gustado mucho el perfil de Benito Correa, sí. Siempre amanece. Esto es aquí del pueblo, esto es un melonar aquí, vamos, lo he inventado, no existe, pero que el lugar es aquí. Escogido aquí, imagínate en la marisma, y un melonar, tiene allí miles de melones y de sandías, y vienen a atracarlo, ¿no? Bueno, pues la situación aquí en el pueblo, que además lo conozco muy bien, porque mi padre se embaró a sandías y melones por un tubo, y había que ir a cogerlo y a comérselo también, claro. Sí, Benito Correa es un antiguo legionario que está allí en el melonar de guarda, y bueno, no se arredra con nada, es un personaje muy bien trazado. También, como no ya señalando ningún personaje, pero como digamos un personaje coral, me ha gustado mucho Alboreá. Es un cuento flamenco. Porque tiene un fondo flamenco, claro. Y ahí en ese cuento recogen muy bien lo que es la cultura gitana, la idiosincrasia del pueblo gitano y a la vez del flamenco. En tu condición de flamencólogo, Antonio, lo sabéis prácticamente, pues, todos los que estáis aquí, además de un buen cuentista, en el buen sentido de la palabra, pues es también un flamencólogo acreditado que tiene varios libros de flamenco publicado. ¿Hasta qué punto tiene esa fuerza el flamenco y el mundo gitano, la cultura, la idiosincrasia gitana, a la hora de haber escrito este cuento, Alboreá, y también otro que es muy bueno, el de Joaquín de la Paula, que también es un cuento precioso porque además está hecho en primera persona? Sí, un periodista, yo mismo, me la hago la entrevista. Habla Joaquín de la Paula. Sí. Joaquín de la Paula, un alcalareño, pues con la gitano, con la cultura autista que tenía este hombre, y él con su forma de hablar propia, que Antonio se mete en el personaje y lo hace hablar como él hablaría en su momento, pues también está muy bien trazado ese personaje. Bueno, empecemos por el primero. La Alboreá es una boda gitana. Según yo he leído, he conocido años atrás, ¿cómo sería una boda? Pues es una cosa muy seria. Hay muerte, aquí hay muerte, eso es muy serio. Y resulta que, claro, la fiesta dura 5 o 6 días. Está comiendo y bebiendo sin parar. Se ponen morados todos los familiares de la novia y del novio, están los dos. Pero claro, en este caso, la novia no iba virgen al matrimonio. Y eso es gravísimo. Fue los gitanos, eso es inconcebible. Y eso es, bueno, eso ha podido ocurrir, yo me lo invento, pero esto es posible que ocurra. Por las veleidades propias del amor de la mujer y todas estas cosas, y puede ocurrir. Y entonces aquí pasa. Y por eso viene una camada de gente, viene con la sábana de ella manchada de sangre, porque le habían hecho la prueba que hacían los gitanos antes de la boda a las mujeres. Era muy duro, pero la individua que se encargaba de aquello, la Celestina, la gitana, pues, la sábana, eso es real, eso no me lo estoy inventando, eso es verdad. Con la sábana blanca le rompían el virgo, aquello sangraba. Si aquello no sangraba, es que había sido roto anteriormente, con anterioridad, aquello era mortal. Entonces había guerra y muerte, y aquí pasa algo parecido. Y yo sabía esa historia porque me gusta el flamenco y he leído mucho de flamenco, y por eso la pongo de esa manera aquí. ¿Lo otro cuál era? El de Joaquín de la Paula. Joaquín de la Paula, claro, mucho. Yo fui mucho, mis niños estudiaron todos en Alcalá, y entonces los llevaba por la mañana.
está muy cerca de Mairena. Y conozco a mucha gente de Alcalá y fui a muchos festivales de Alcalá y algunos y tal. Y entonces se miró a la cabeza que yo hablé, bueno, yo no era yo, en una entrevista a un periodista, le hice una entrevista a Joaquín. Claro, Joaquín habla de cosas, no grabó nunca, y tiene las cosas que yo cuento ahí, ¿ven? Que pueden ser verdad o no, son imaginativas, pero muy propias del gitano. Joaquín de la Palma era un gitano. ¿Qué más? Sí. No, voy a leer solamente el trocito, pero es muy bonito, vamos, muy expresivo, cuando llegan este grupo que viene a reclamar la moza, ¿no? Que la moza no era lo que creían los demás, ¿no? Y es muy breve, dice: los que llegan traen facas acurrucadas en las negras fajas buscando otras carnes. Vicente Balandrán encabeza el grupo. Enarbola, como si fuera un estandarte de guerra, una bajera en la que surge como una visión difusa una mácula del color del almagre reseca por el tiempo. Es decir, ese fragmento, ese párrafo tiene mucha fuerza porque es cuando llega ese grupo enarbolando esa sábana, ¿no?, manchada, ¿no? El padrino, el padre de todos ellos, el abuelo, ¿ustedes qué hacen aquí? Ustedes no han sido invitados a la boda, ¿qué es lo que hacen aquí? Esto, venimos a por la dueña de esta mancha. Tiene mucha fuerza ese relato, sí. También me ha llamado la atención el personaje de Aurora Llano, sí, en la larga travesía de la iguana. Menuda pieza. Ese personaje está muy bien, ahí se pone de manifiesto el engaño, ¿no?, la poca vergüenza de ese personaje, ¿no?, que se tira a la travesía, pues, en fin, haciendo su veleidad amorosa. Es un personaje también bueno. Bueno, y por supuesto, también es muy interesante el Cuchufleta de Macarri Bravucón. Ese es un ejercicio. Ese es muy breve, ese se podría leer muy un momento, muy breve. Tiene una página y media. De meterse en la piel de un macarra. Bueno, y es que habla exactamente igual que si estuviera hablando un macarra, un personaje que se llama Cuchufleta, que ya el nombre lo dice todo, ¿no? Es decir, que ese ejercicio de meterse en la piel de... Pero que eso mismo me lo pregunto yo. Yo ¿qué tengo que ver con un macarra? Ni yo he vivido eso, ni conozco. ¿Cómo soy capaz de...? Las lecturas que tiene, la lectura y los disparates, y es que es así. Pero uno sabe por qué, conoce estas cosas y las escribe. Cosas. Y bueno, y también me gustaría hablar, aunque sea brevemente, de lo que es el estilo de la novela. El estilo es la manera de decir de un escritor, la manera de narrar, de integrar contenido y forma utilizando todos los recursos que hagan el relato convincente, buscando siempre una prosa fluida, clara, dinámica, austera, sobria, sin excesivos adornos superfluos, buscando para ello, como decía Flaubert, las palabras precisas, justas y adecuadas para decir y designar cada cosa. Con un vocabulario bastante rico, en donde no faltan los términos flamencos a los que ya hemos aludido, y también su condición de médico. La condición de médico que, como le ocurría a otros escritores médicos, como puede ser el caso, por ejemplo, de Chekhov o de Pío Baroja, pues toda la literatura de estos escritores, que quiera o que no, está impregnada, está teñida de esa condición de médico. Y los términos médicos y psicológicos aparecen constantemente en los porque cuentos. ha habido muchos médicos escritores, muchos. Yo conozco, reconozco, he leído algunos de ellos, pero han sido miles. En Estados Unidos, en China, en Europa. Aquí, por ejemplo, Gregorio Marañón. Gregorio Marañón es un médico fenomenal, oncólogo, y era
de medicina general, un catedrático de Madrid, y tiene muchos libros escritos. Tenía alguna relación con la medicina. Amiel, por ejemplo, es un estudio psicológico de la timidez, del miedo. Tiene muchos escritos. Anton Chekhov era médico ruso. El que escribió Sherlock Holmes, Conan Doyle, era médico también. Lo que pasa es que Pío Baroja era médico. Claro. Lo que pasa es que absorbió la medicina y la dejaron, no la ejercieron y se dedicaron a escribir. Pero he oído mucho. A J. Cronin, que yo lo tengo leído todo, este es un escritor del norte de Inglaterra, y este tiene todos los libros, pero ese sí escribe de médico. Él era médico, pero todos los libros son médicos, muy buenos. La ciudadela, la aventura de un maletín negro, todo, muy bueno. Por lo menos para los médicos nos gusta leer esas cosas. Ha habido mucho en España, muchísimo. Jaime Salom era no sé si vivirá, es catalán, que no sé si has leído algo, es un dramaturgo, escribía teatro, era médico también, catalán, y fue famosísimo como autor teatral, tiene muchas obras de teatro. Pero ha habido mucho. ¿Por qué? ¿Por qué el médico escribe? Pues porque es un humanista que conoce las artes, que es curioso, que le gusta todo lo que es arte, la pintura, el dibujo, la escultura, el teatro, la literatura, claro. Y al final la mayoría terminan escribiendo por el humanismo que llevan dentro. Sí, efectivamente. Bueno, he encontrado una palabra que es larguísima, que es la de aparecen sombras del destino, donde un médico, un investigador envenena a la mujer, le cambia el medicamento que estaba tomando. Pero esa no es esa, no, esa es... ahí es donde aparece la palabra que yo te digo, la que le cambia el medicamento que estaba tomando. Bueno, ¿cuál es esa? Bueno, pero esa no es esa, ¿no? Sombras del destino tengo yo anotado aquí. ¿Y cuál tiene? No, la sombra del destino, el torero, que lo coge el toro y lo mata. Ah, bien. Claro, sí. El último tren, la Odisea de Selene, el velo íntimo, que lo has dicho antes ya, Macarra, el calor de la vida, Marina, los gatos faros de la noche, Canalla. No, Canalla. El cuento se llama Canalla. Se llama Canalla, sí, es verdad, efectivamente. Bueno, pues la palabra en cuestión la voy a leer despacito, mucopolisacaridasas. Sí, bueno, claro, a ti te extraña mucho, pero nosotros... Eso, como no sea algún farmacéutico y algunos hay en la sala. No, eran enzimas naturales, muchas clases, sí, pero se llamaban así, claro, tenía ese nombre. Sale un nombre de medicamento y de... ¿Qué es lo que estaba tomando ella para no engordar, para adelgazar? Porque era un producto adelgazante. Y ella tomaba eso. Y el marido, bueno, tuvieron unas peleas tremendas, y entonces él, que era una buenísima persona, un buenísimo médico, era un médico investigador de laboratorio, investigaba sobre cáncer y sabía mucho, investigaba y tenía productos, y entonces un encontronazo tan grande, que al final le cambiaba las mucopolisacaridasas, se la cambia del bote por un veneno y la mató. Por eso llamó Canalla. Canalla, sí, es muy bueno también, es muy bueno, sí. Bueno, entonces hablamos, entonces ya vamos a ir terminando, la persona narrativa. La persona narrativa, hay la mayoría o casi un número importante de cuentos están narrados en primera persona. Entonces, eso contribuye de alguna manera, y lo que te pregunto, supongo, a lo que se llama la verdad narrativa. Eso. Es decir, cuando un cuento se cuenta en primera persona, como le ocurre al de Juan de la Paula y el que abre el libro, que abre el libro también, y bueno, y hay muchísimo. ¿Contribuye el relato en primera persona a la veracidad narrativa?
Tú sabes que hay tres formas: primera persona, media res y extrema res. Normalmente se escribe en media res. Tú vas contando cosas que ya ha pasado y tú lo relatas. Y hay veces que tú en primera persona relatas lo que tú crees que debe de ser. Pero es más difícil, porque claro, tienes que jugar ahora con el tiempo, con la indumentaria, con la forma de vivir. Es más difícil en primera persona, o en tercera, o en última persona. Tercera persona, tú tienes referencia de alguien y describes el hecho. Esas son las tres formas que hay de escribir. Las tres son muy buenas. Las que tienen más impacto que sean las de primera persona, en novelas y todo eso. De eso eran maestros sudamericanos, los escritores hispanoamericanos tan buenos como eran magníficos, contando en primera persona lo que ellos creían que debían de contar. Y en algún caso yo lo hago también aquí. Bien, bien. Por ejemplo, el primer cuento de todos, que se llama El ingenio fingido, el que abre el libro, sí, pues es un tío que quiere ser escritor por fuerza, y entonces va al editor, aquí tenemos al editor, a un editor, y va el tío, entra y dice: oye, que pucha, tengo una obra, una cosa, lo nunca he visto. Y el editor, otro que editaba muchos libros, ¿así? Sí, yo tengo, vamos, es una maravilla. Cuando yo la publique, eso va a vender millones de libros. Y dice el otro, el editor dice: oye, ¿y dónde está la obra? Dice: mira, no está escrita todavía, la tengo aquí, con puntos y comas, aquí en la cabeza. Dice el otro: ¿cómo? Pero que vienes aquí hablando de tu obra, que es una genialidad, una maravilla, y no tienes el libro. Se levanta, fuera de aquí, y lo echa a la calle. Y al final, bueno, claro, es un cuento, ¿no? Porque el tío se va y la escribe. Se cabreó tanto que se encierra en el despacho, en su casa, y está 2 meses sin salir, y la publica. En fin, un cuento, eso es un cuento con buen final, y al final vende mucho el libro, mucho. Y el otro viene a visitar, en fin, no cuento más, pero tiene, este es literario, este es un cuento literario. Y eso tiene que pasar. Hay gente que creen que pueden, y luego la envidia, porque hay un escritor, por ejemplo, Pérez Reverte, que escribe cada año y medio, 2 años, te escribe una novela, pero entre medio te mete otra. Y tiene ya 50 novelas, de hecho, millones de libros vendidos en el mundo entero. Pues a quien le niega la sal. Pero ¿cómo es posible? Oiga usted, usted puede que no le guste una novela o 2, pero que el tío haya escrito 50 novelas de 400 páginas, usted le puede gustar más o menos, pero decir que no vale ese tío, pues, ¿qué está hablando? Hay muchos casos. ¿Y usted qué ha escrito? A ver, no, yo 2 cositas. Y usted que ha escrito 2 cositas se va a meter con este tío que ha escrito 40 novelas que están publicadas en el mundo entero. Y muchos así, es increíble. Por eso digo, este caso es parecido. El hombre, al final, tú sabes lo que pasa, ¿no? ¿Te acuerdas del final, no? Cuento, sí. El tío viene la televisión, lo editan en el libro, lo hacen en la tele, de todo. Y al final, ¿qué pasa? Pues al final que llaman a la puerta, el tío está adormilado, se despierta, y era el patrón, estaba en una casa que tenía de alquiler, estaba durmiendo allí y no pagaba el alquiler. Y él dice: ¿me pagas esto o vas a la calle ahora mismo? O sea que, y la papelera llena de papeles viejos allí escritos. O sea que no ha escrito nada, ni bueno ni malo. Sueños locos que tenía, y lo que hacía era que ni pagaba siquiera la pensión, la casa. Sí. ¿Qué más cosas? Decimos a estos señores. Lo que es el doble plano que hay en algunos cuentos, también otros cuentos, que es el plano del sueño y de la realidad. Sí, eso es un psicológico. La metempsicosis, ¿no? Sí, también, bueno, metempsicosis. O la de Leviatán, es que se vuelve loco, ¿no? Sí, los cambios o este que habla de la Revolución Francesa. Sí. Al final, pues resulta que... Pues eso tiene su historia. Hace unos años, en el Colegio de Médicos nos reuníamos, algunos que escribíamos, en una sociedad de médicos, escritores y artistas, que todavía existe. Y uno de ellos, Yáñez Polo, era el jefe de lo que teníamos allí, pues vamos a escribir un libro de cuentos colectivos. Y cada uno escribió. Lo que pasa que se murió él, ya nadie cogió la onda.
Y yo escribí entonces el mío, y era este. Un sueño. Sí. Usted está soñando, porque claro, usted está estudiando, un estudiante de historia. Sí. Historia moderna. Y la historia moderna está en la Revolución Francesa. Y tantas clases había dado que estaba imbuido de la Revolución Francesa, la tenía metida en la calle, y está durmiendo, está soñando con aquello, y eso es lo que se cuenta. Era un puro sueño, ¿no? Y la madre es la que lo despierta. El niño, que tienes el desayuno en la mesa. Sí, estaban a punto ya de guillotinarlo. A punto de... A punto, con la cuchilla pendiente. Locuras que se tienen. Antonio, una última pregunta, porque hay bastantes relatos en los que el personaje que aparece es un personaje, digamos, malvado. Es decir, personajes que se comportan de una forma... pues, que los hay, ¿no? En la vida real los hay también. Malos de verdad. Entonces lo que yo quería preguntarte es, estos personajes malos, malvados, son más rentables, entre comillas, a la hora de escribir, son más rentables que los personajes buenos. Bueno, depende, hombre, depende, ¿no? Es que el malo tiene más impacto, porque roba, porque mata, porque, claro, eso se describe mejor, ¿no? Como tú no lo seas. Que si tú cuentas una ama de casa, de mujer, o bien un hombre que está en una oficina, sí, puedes contar la ama de casa que se lava, que hace una comida, que se la pone al medio. Ahora el criminal que sale, va al banco y mata a 2 tíos, se lleva el dinero, eso tiene más interés para el público, pienso yo, ¿no? Sí. Pues yo quería hacer un comentario sobre que además lo recomiendo aquí. Hay un escritor gaditano que para mí es extraordinario, de los mejores de la historia de la literatura española, ya murió, que se llamaba Fernando Quiñones, que nació en Chiclana y vivió en Cádiz, con toda la gracia del mundo que tienen los gaditanos. Este era andaluz, gaditano, y escribía de muerte. Tanto es así, yo tengo toda su obra, y además tengo cartas de él, que me escribió, que era un hombre muy decente, muy honrado, porque leyó mi libro de flamenco, de Mairena del Alcor, Raíces Flamencas de Mairena, y él hizo un libro y nombraba a los cantadores que yo refería a Mairena, que no lo sabía nadie, nada más que yo en mi libro. Y él tuvo la vergüenza de escribir una carta, me agradecía y me pedía permiso para... Hombre, por supuesto, nómbralo y lo que quiera. Y este hombre, pues hay un concurso en Buenos Aires que lo organiza ni más ni menos que Borges. Borges con toda... Y el jurado era... el cabecilla del jurado era Borges, pero había 5 o 6 como él, de grandes escritores argentinos. Convoca un concurso de cuentos, se presentan más de 500 ejemplares, cuentos. No, gente, que se presentan cuentos varios. Y Fernando Quiñones, bueno, manda lo suyo. Hace una selección, el Borges, porque esto lo escribió después él, de los 500 quedaron 10 y al final se queda, dice el Borges, uno solo. Y antes de abrir el sobre, dice, notamos que se trataba de un español, más aún, de un andaluz. Y abrimos el sobre y era Fernando, tenía un seudónimo, Fernando Quiñones. Y era 5 historias del vino, eran unos cuentos preciosos, 5 historias del vino. Y el otro era la gran temporada de toros. Un torero, torea, tiene problemas. Y dice Borges, que para eso me llega tanto, yo tengo la obra completa de Fernando Quiñones, es una maravilla. Y dice Borges, a mí no me gustan los toros, a mí no me gusta que los maten. Yo estoy en contra totalmente de la tauromaquia, eso no es, pero eso no tiene nada que ver. Este libro que ha ganado, habla de toros. Y mata, los toros los matan, pero eso son símbolos, eso no tiene nada que ver. Lo bien escrito que está eso, lo bien que ha relatado lo que es un torero, lo que es un toro. Y él estaba, pues, como argentino, contra de los toros. Y le dan el premio sobre más de 500 personas. Claro, sin embargo, se presenta aquí al Planeta por 2 veces y las 2 veces lo dejan finalista, no gana. En la primera ganó un catalán, el libro lo tuve que dejar,
empecé a leer no valía para nada. Y el otro de Aragón, que él tenía, la uno era la canción del pirata, maravillosa, y el segundo era Las 1000 noches de Hortensia Romero. Es una maravilla de libro. Pero no le dieron el premio, pero ya se notaba el pedazo de escritor que era. Y ahora va y manda a Argentina y dice, usted, y decía Borges que había dos grandes escritores españoles del siglo XX. Uno era Cansino Sasén, que era sevillano, que fue a Madrid, y el otro Fernando Quiñones. Fíjate donde digo, las cosas que pasan con la literatura, unos tienen suerte y otros la tienen atravesada. ¿Qué más? Bueno, pues nada, yo no sé si quieres, para cerrar, leer algún fragmento especialmente o simplemente no crees conveniente. Ya, ¿sí o no? Más que nada, no sé. No, lo leen ellos, van a comprar el libro. Yo quería agradecer al Ayuntamiento de Pueblo y aquí la persona de concejal de Cultura, que su presencia aquí no es la primera vez y espero que no sea la última. Estemos vivos los dos para más proyectos como este. Muy agradecido a él y a todo el ayuntamiento. Y por supuesto a Emilio. Este es el cuarto, Emilio, que me presentas ya. Sí, bueno. Lo que pasa es que como me cobren... Ya, no sé, presentador ya, oficial de Antonio Rincón. No quiero terminar sin darle las gracias, que antes se me olvidó, a la televisión local, que gracias a ellos pues esta presentación va a llegar a muchos hogares palaciegos, ¿no? Los que no han venido, vamos. A los que no han venido, no han podido venir. Entonces, pues gracias también a la televisión local por la gentileza de cubrir este acto. Pues nada, yo también quiero agradecer a Antonio por permitirnos compartir este momento tan especial de la presentación de su libro El cascabel de la serpiente, y a Emilio por haber conducido también de una forma tan amena e interesante esta presentación. Como concejal de Cultura, pues para mí es un orgullo dar visibilidad a autores como Antonio de los Palacios, que destacan por su talento y capacidad para enriquecer la literatura de nuestro pueblo, y además una persona muy comprometida con la cultura en general, también con el flamenco como investigador. Se lo presenté a Julio Mayo y me comentó que era una de tus pasiones. Esta obra es publicada por la editorial de nuestro pueblo, Ediciones Pangea, pues no solo nos invita a reflexionar y emocionarnos a través de su prosa exquisita y relatos varios, sino que también simboliza el compromiso de nuestro municipio con el fomento de la cultura y del talento local. El cascabel de la serpiente es un libro que nos ayuda a reflexionar, que sorprende no solo por la riqueza narrativa, sino que también por la capacidad de Antonio para crear relatos que combinan tensión, emoción y una profunda reflexión sobre la condición humana. Y desde el prólogo, Antonio pues, nos prepara para sumergirnos en un mundo de cuentos bastante accesible para las personas que no tengan mucho tiempo, porque son cuentos de relatos cortos que se leen en unos minutos y que no solo buscan entretener, sino también conmover y a veces incomodar al lector con preguntas que quedan resonando en nuestro interior después de leerlo. El cascabel de la serpiente no es solo un compendio de cuentos bien escrito, es una obra que, como dice el autor, celebra la diversidad temática y estilística. Encontramos relatos que abarcan desde lo introspectivo hasta lo vertiginoso, desde el análisis psicológico más profundo hasta las situaciones cargadas de simbolismo y emoción. Y además es importante destacar, como ya hemos comentado varias veces en la presentación, que es una obra publicada por la editorial local Ediciones Pangea de nuestro pueblo, y este detalle pues también refuerza el compromiso con la cultura de nuestro pueblo. La literatura tiene el poder de entretenernos, pero también de transformar nuestra visión del mundo, de hacernos más felices, más libres, y este tipo de presentaciones son una oportunidad para acercar a los lectores con los creadores de las historias que nos inspiran. Y desde el Ayuntamiento pues trabajamos en iniciativas como esta, que se complementa con otras acciones culturales, como por ejemplo, ya aprovecho para anunciarle la próxima Feria del Libro, que tendrá lugar entre el 12 y el 15 de marzo. Ediciones Pangea va a tener un stand, y aprovecho también para invitar a Antonio, que nunca ha estado en la Feria del Libro,
para que firmen en el stand de autores locales o en el stand de edición extranjera. Y además pues, va a contar con una programación de primer nivel con autores y autoras de referencia en el panorama nacional. Antonio, tu libro no solo es un regalo para quienes lo lean, sino también una inspiración para que otros se animen a descubrir el mundo de las letras de una forma bastante asequible. Los cuentos que nos presenta, como El ingenio fingido, La doble vida del Leviatán, muestran tu maestría para capturar al lector con historias que mezclan emoción, tensión y profundidad. Y estoy seguro que El cascabel de la serpiente pues será una referencia para muchas personas. Y para finalizar, pues quiero agradecer a todos los presentes por acompañarnos hoy aquí en esta presentación del libro y animarles a que disfruten de la obra y que seguro de que les va a atrapar desde el primer cuento. Muchas gracias, Antonio, por regalarnos tu obra y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde con nosotros.